Bienvenidos a CinePR, mi nombre es Mac y en este video verás la colección de reseñas dedicadas a la franquicia original de Superman. Como siempre al final del video voy a estar dando mi ranking de estas 4 películas, pero vamos a comenzar con Superman, the movie. Dirigida por Richard Donner, de un guión de Mario Puzo basado en los personajes de DC creados por Jerry Siegel y Joe Shuster. Tenemos Superman, un filme que a pesar de los años no deja de ser encantador y ciertamente emocionante verlo. Una película que claramente es un reflejo de la época en la cual se hizo y que muestra las habilidades como las limitaciones de la misma. Creo que una gran introducción del personaje, superficial ciertamente, pero una gran introducción del personaje con un gran esfuerzo hecho por Donner y compañía para hacer una versión cinemática de este héroe. Y realmente hay momentos en donde, a pesar del blue screen o del green screen, uno sí compra que un hombre puede volar. Una de las cosas que me encanta de esta película y que creo que es un buen blueprint, una buena base para el género de superhéroe en general, es como el filme está basado en 4 segmentos y en todos vemos básicamente el Hero's Journey, empezando por Krypton, que ciertamente es sci-fi. Después tenemos la parte en Smallville, que es más un coming to age con referencia a pintura. Y obviamente pues tenemos la parte de Metrópolis. Pero todos esos segmentos vemos a Clark de una forma u otra, a Kal-El de una forma u otra, viajando hacia su destino. Que su destino es convertirse en Superman. Porque él no es el que se pone ese nombre. En este caso es Lois Lane la que le pone el nombre de Superman. Lo cual es curioso. Vamos a empezar con el casting de esta película. Marlon Brandon como Jor-El. Tiene a The Godfather. Y él es infame en esta película porque no se aprendió las líneas. Y se las tenían que enseñar, ¿verdad? En letrero, en cartón, escrita. Pero el peso dramático que trae Marlon Brandon al papel, si lo leyó de la forma que lo leyó, no importa, él hizo su trabajo y en verdad uno compra que este científico está siguiendo las leyes de este mundo, de esta, ¿verdad? Estas razas que son bien anales, o son bien rígidos en sus leyes. Y si bien los escenarios se ve el esfuerzo y se siente bien setentoso, el estilo de sci-fi que escogieron y los trajes, el diseño de los trajes, conceptualmente me gustan más de lo que me gusta en ejecución. Siento que a veces ese brillo pues afecta la calidad de la imagen, ¿verdad? A través del lente, pero conceptualmente es memorable y es genial y uno puede ver cómo esto se traslada de cómic a la pantalla grande, so aprecio ese esfuerzo, pero el mundo de Krypton se siente artificial y yo creo que esa es la peor parte de este comienzo, pero fuera de eso es una gran introducción del mito de Superman y obviamente tenemos toda esta alegoría y referencia al cristianismo. También sale Zod y compañía, que obviamente todos estos elementos se tomaron en Man of Steel, pero en Man of Steel se profundizaron más y es más rico el mundo de Krypton y tú sientes más el peso, ¿verdad?, de la muerte de estos personajes. Aún así, en esta versión, claramente una versión setentosa, no deja de ser impresionante el esfuerzo hecho porque ciertamente Superman 78 inspiró mucho conceptualmente, incluso en los diálogos, a Man of Steel. Y si bien yo creo que en Man of Steel lograron, específicamente en este intro, lograron capturar y utilizar muchos conceptos que aparecen en esta película de una manera más efectiva en la narrativa de la película del 2013, en esta original es el blueprint y está en la madre. Y me encanta porque ahora incluso amo esta película, pero ahora amo incluso más Man of Steel porque es un filme que claramente respeta el pasado y acepta el futuro. Pero volviendo al pasado, como lo hizo Superman, esta película es bien intensa desde el principio. Ver este mundo y, ¿verdad?, lo rígido que es y quizás aunque no lo entendemos mucho porque no, ¿verdad?, no se abarca mucha información aquí, es interesante. Y en el 78 me imagino que las cabezas estaban explotando. Ver a Jor-El, que básicamente es como la figura de Dios, poniendo a Zod, que básicamente viene siendo Satanás, en el Phantom Zone, que fue una dimensión que él descubrió. También aquí se hablan de las diferentes dimensiones brevemente, pero da a entender mucho de que esta película simplemente era
la primera de algo más pensado, porque Richard Donner grabó 1 y 2 back to back, estilo Peter Jackson con Lord of the Rings, pero después le quitaron la segunda parte y el nuevo director, ¿verdad?, hizo reshoots y cambió la cinematografía y cambió la historia. De hecho, la escena final de esta película, que es cuando Superman viaja en el tiempo para salvar a Lois, es de la segunda película originalmente, pero la reutilizaron para este filme. Pero de eso vamos a hablar luego. Obviamente también tenemos un éxodo de Kal-El, que lo envían a la Tierra y, ¿verdad?, y tenemos la parte del hijo adoptado, que es como si fuera Moisés. Y también hay quienes dicen que la decisión de hacer la nave de Superman en forma de estrella es otra referencia a la mitología cristiana. Cuando la nave de Superman llega a Smallville, tenemos otra alegoría cristiana con Martha Kent, que no puede concebir hijos, así que básicamente tiene un hijo ahora caído del cielo. Es como si fuera la Virgen María. Es bien interesante ver cómo las personas que se quejan de Man of Steel por toda su alegoría cristiana aman esta película, que tiene igual o más alegorías cristianas de Superman. Es como que es una locura, ¿verdad? El público que simplemente ve las cosas con nostalgia y no es capaz de volver a ver, reevaluar, analizar y ver que esta es una película que constantemente es profunda y que hay un mérito en dichas alegorías. Una de mis partes favoritas de este intro es el back and forward que tiene Jor-El con su esposa. Y él está diciendo todas las ventajas que su hijo va a tener y ella está diciendo todas las desventajas que van a tener. Y nuevamente, en Man of Steel también está esto, pero creo que en esta, al exponerle un poquito más, no sé, me gusta más en esta versión. La tecnología de los cristales es sumamente interesante, pero inverosímil. Básicamente uno no entiende cómo funciona, no hay mucha profundidad en ello, más allá de que, es una tecnología que nosotros no entendemos, lo cual hace que se sienta bien ciencia ficción. Hay una de las partes que yo no soy muy fanático de este filme, cuando Kal-El está viajando, se tarda aproximadamente 3 años en viajar y todo el tiempo está escuchando un podcast de Jor-El que le está explicando muchos conceptos científicos de la Tierra, como que cuál es el punto de eso no es claro y constantemente la película sufre de eso, de que no es clara con sus intenciones o no profundiza, y lo que hace bien lo hace bien, o sea, no me malinterpreten. Esta película, como dije, es extremadamente encantadora, es una película fácil de ver, es una película específicamente que esos primeros 2 actos o segmentos, los primeros 50 minutos espectaculares. Pero es una película que claramente tiene fallas, incluso en el 78 y más hoy en día, pues hay unas partes que están outdated, como cuando vuela con Jasmine, que diga con Lois. Por cierto, esta película lo hizo primero, así que Aladdin quien copia esta película, pero a veces se ve la transparencia. O sea, tú ves la estrella a través de Lois, porque la tecnología no estaba ahí, pero eso no le resta al esfuerzo hecho y a todo lo que funciona. El casting está en la madre. Christopher Reeve encapsula a Clark Kent como su identidad secreta para el mundo, y cuando se pone derecho y se cambia la voz es Superman y esa es su verdadera identidad. Pero esta película sí me queda mucho de ver en profundizar en sus relaciones, y aunque sí es bien simple y las escenas que tiene son efectivas, por ejemplo, una vez Clark se va de Smallville, no volvemos a verlo interactuando con su madre. Hay una desconexión y claro, pasaron 12 años entre que él descubre el Fortress of Solitude. Básicamente va al Polo Norte, a la parte más lejana que puede ir al Polo Norte para crear el Fortress of Solitude y comienza a recibir esta información hasta que lo vemos como Superman, a Christopher Reeve. Pero hay una desconexión que no me encanta, pero es un producto de la época en que se hizo. Volviendo a la parte de Smallville, esta escena evocan esa era de los 50 y las pinturas de Norman Rockwell. Y me encanta ese traveling con grúa en el campo después de la muerte de Pa Kent. Jeff es infravalorado como la versión joven, teenager, adulto, joven adulto de Clark Kent. Claramente este segmento de la película, que es mi favorito, influenció a Smallville. Cuando Clark está corriendo al lado del tren, podemos cambiarle la música y super slapstick. Claro, una referencia a más rápido que un tren. Y sí, es caricaturesco. Y ese es uno de sus defectos más grandes que tiene la película, que muchas veces pasa de lo sublime a lo ridículo. Y aquí es donde vemos la introducción de Lois Lane, que es un par de años menor que él. Nada, no voy a entrar en detalle en eso porque realmente no importa. Cuando se conocen de adultos son adultos. Michael Kidder se ve mayor que
Christopher Reeve, cuando lo vemos en su adolescencia, young adult, claramente entendemos que aquí se hizo el trabajo de research, de esta gente sabe lo que está haciendo, esta gente estudió el personaje y eso está claro en toda la película. Uno de mis gripes con las escenas de esto, además de que Is no se parece a Reeve, es cuando tira los pompones. No se supone que está molesto y es Superman. Esos pompones no se supone que no sé, salieran volando lejos. Vamos a decir que se está controlando, pero después cuando le da la patada a la bola de fútbol, pues, fuck it. Hoy en día estamos acostumbrados a mirar con microscopio las películas y analizarlas y sobreanalizarlas. Así que, en verdad, eso es un nitpick mío que pueden ignorar totalmente porque la película hace un gran trabajo en este segmento de Smallville. La conversación con Paquin está bien lograda. El filme es uno simplista que va al grano, ya que en esta misma escena es que muere, pero me encantó la actuación de, ¿verdad? Del actor que hizo de Paquin y, o sea, 10 de 10. Las actuaciones en este segmento son mis favoritas de toda la película. Esto es un balance entre conveniencia y efectividad. Y al ser efectivo, eso es lo que importa al final del día. La película funciona muy bien. Sí, claro, es tan rápido, porque no fue corriendo rápido a asistir a su papá. Pero aquí tenemos el punto en donde le dio un ataque al corazón y pues con todos estos poderes, que para ser justo, él es un joven. Él no sabe cuáles son sus poderes todavía. Él sabe algunos, super fuerza, rapidez, pero probablemente no ha expandido ni explorado sus poderes en este punto de su vida. Y aquí es que vemos que decide irse. Una de las partes que me confundió es porque él pone como un cristal verde y uno piensa, ah, kriptonita. Pero no, no es kriptonita. Es lo que crea el Fortress of Solitude. Que aquí es que Clark decide irse al norte, buscar trabajo, irse al norte, que algo que vemos en Man of Steel al principio. Respeta el pasado, acepta. Aquí vemos bien clara la alegoría de Dios y Jesús. Y esta línea de diálogo, si esto no es una alegoría al cristianismo, que lo es. Y aquí después tenemos este viaje astral, no al nivel de Kubrick en 2001 Space Odyssey, pero por esa línea en donde básicamente Clark está 12 años aprendiendo y supongo que viajando por el espacio y estos son los primeros 50 minutos. Y para mí los primeros 50 minutos de esta película está en la madre. Una vez llegamos a Metrópolis, el ritmo narrativo cae, se estanca. Y más que todo es por las escenas de Les Luthor. Porque Les Luthor en esta película es una caricatura. Y Gene Hackman es una bestia de actor, pero mala mía. Yo sé que es icónico, yo sé que hay mucha nostalgia, pero es tan caricaturesco que le resta a la película, honestamente. Es uno de los negativos del filme. Y me refiero a más que todo con este plot de él y sus secuaces que son incompetentes. O sea, es bien estúpido. Cuando él habla por primera vez con Superman, que lo usa usando una frecuencia imperceptible para el oído de las personas, en la madre, cuando tiene, en la versión que yo vi, hay una secuencia en donde Superman está yendo a su escondite secreto y él le tiene unas trampas. Y la de fuego, obviamente, me recordó a la apertura de Man of Steel. Pero, igual, respeto. No, God, please, no, no. Esas escenas funcionan, pero todas las escenas de Les Luthor hablando sobre su plano, quejándose de Superman, todo es comic relief. El villano de esta película es el comic relief. Y eso para mí le resta mucho al filme, específicamente porque este acto es ¿verdad? Es la mayoría de la película. Y aunque después hay un payoff y es efectivo, específicamente esa parte en donde él tiene que volar para tratar de salvar a todas estas personas de estos misiles, y realmente uno se siente la adrenalina de él tratando de volar rápido, pero hay unas fallas lógicas en donde este tipo es capaz de volar tan rápido que puede viajar en el tiempo y a lo mejor lo está haciendo porque está tan adolorido que está yéndose por encima de sus límites, pero a la misma vez lo vemos y cuando lo necesita hacer no lo hace. Es como que medio inconsistente la lógica de los poderes de Superman en esta película. Y también es que no son bien explorados, vamos a ser honestos. Christopher Reeve como Clark doblándose, los espejuelitos, la voz, la escena en el Daily Planet, que por cierto,
En esta película el Daily Planet no tiene el globo arriba, lo tiene en el lobby. Y yo fui a verlo porque ese es un edificio en Nueva York y esta película, Metrópolis, claramente es Nueva York. No he hablado de Margot Kidder, a quien he reseñado anteriormente en Black Christmas y le dediqué un episodio de CinePR vs. Mac a Brian De Palma en donde hablé de Sisters, que es protagonizada por ella, como Lois Lane. Quizás no es mi favorita las Lois Lane, pero la química que tiene, o sea, ella hizo su trabajo a la perfección. Es charming, es sexy, es rápida, inteligente. Es verdad que no sabe deletrear, que eso es algo que constantemente no lo recuerdan, pero es un personaje con mucha fuerza y normalmente el único personaje que reacciona de una manera normal. Cuando Superman sale por primera vez en Metrópolis, nadie se sorprende mucho porque ven a un tipo volar. Ella es la única que se sorprende cuando la rescata en esa escena icónica del helicóptero. Y después vemos a Superman teniendo su primer día de trabajo, deteniendo diferentes criminales en Metrópolis. Y una de mis escenas favoritas de esta película es cuando salva el gatito. Y no porque salva el gatito. Lo que significa eso y cómo termina la escena significa es que Superman es un Superman para todas las personas. No solamente para los criminales, sino que puede hacer pequeñas cosas como salvar un gato. Pero lo que me encanta de esta escena es que cuando la nena se lo dice a la mamá que un hombre voló y le rescató el gato, escuchamos que la mamá le dice que es una mentirosa y le da una bofetada. Haven't I told you to stop telling lies? Y me encanta eso mucho porque constantemente Jor-El le está diciendo como que no intervengas en la historia del mundo, y aquí está interviniendo y hay consecuencias para eso. Y quizás no las vemos en las otras películas, pero la existencia de Superman tiene consecuencias. Y esto es algo que solamente vemos en esta escena y con la muerte de Lois. Y por cierto, esta película tiene todas las bolas del mundo por matar a Lois. La primera película. Es verdad que la reviven, sí, pero lo hicieron y por un momento, como no sabemos los poderes de Superman, porque no se exploran en la película, uno no sabe cómo reaccionar y es como que es bien impactante y efectiva. Que haya visto la película, pero sigue siendo impactante poniéndome en los ojos de alguien que nunca la ha visto. En la escena del helicóptero, cuando Lois se va a caer, debieron usar el trombone effect. La llegada de Superman es relevante por 5 minutos. Básicamente, no, después no hay una atención al detalle de eso, pero no hay una profundidad más allá de interacciones entre personajes hasta que llega el último acto. Y sí, me gusta un montón el último acto, pienso que es extremadamente efectivo. Hay partes en ese segmento de Metrópolis que no me encantan. Me encanta cuando Clark ve el teléfono público y como no es un boot, no se puede cambiar esa referencia, ese nod ¿verdad? A los cómics. Freaking love it. Y esta película constantemente le rinde homenaje a, ¿verdad?, su origen, y eso es una de las cosas que me encanta. También rescata el avión del presidente, y en Superman Returns para mí tiene la mejor escena de un rescate de avión hecha en una película de Superman. Pero esta es la primera y es fun, mientras Lois Lane le está entrevistando y es spicy, es picante, es como que sexy, están flirteando y después cuando vuelan, hubiera preferido que se hubiera puesto el jacket porque se iba a congelar, pero el hecho de que nos den los pensamientos de Lois, ella pensando como que cuáles son los límites de los poderes de esta persona, no lee mentes, ese es uno de los límites. Pero aquí no es una alegoría, aquí directamente ella dice, yo soy una humana volando con este dios. Es bien interesante y creo que aunque no profundiza en cuanto a cantidad de escenas que tienen los personajes juntos, tú entiendes su relación y entiendes más que todo el interés de Clark. Y al final eso es lo que hace que funcione. También es bien interesante como en esta película vemos que Lois se enamora de Superman, y cuando lo comparamos con Man of Steel, que vemos que Lois se enamora de Clark. ¿Verdad? Esos paralelismos y esas diferencias hacen que aprecie ambos filmes de maneras diferentes. Yo no recuerdo haber visto la segunda parte y mucho menos visto el Richard Donner Cut, so esa va a ser la próxima reseña de Superman. Pero mientras eso pasa, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Superman 1978 una B+.
tengo varias cosas que añadirle a esta reseña, comenzando porque Mario Puzo no fue el único guionista. Mario Puzo sí hizo el primer guión y la historia de la película está basada en la historia de ese guión, pero luego David Newman, Leslie Newman y Robert Benton limpiaron ese guión y por eso es que la película es tan buena. Lo otro que quiero decir es que al final de la reseña estoy hablando de los poderes de Superman y si bien son inconsistentes, una de las cosas que se me ocurrió mientras la reescuchaba es la fricción. Mientras Superman vuela en la Tierra va a tener fricción por el aire, ¿verdad? Y todo eso va a ser más lento en teoría, mientras que en el espacio va a haber menos fricción, así que va a poder... Bueno, y con menos fricción vas a encontrar menos resistencia y por ende va a, en teoría, volar más rápido. Creo que eso fue algo que pensaron para la película. No, para nada. Superman 2. Dirigida por Richard Lester de un guión de Mario Puzo, tenemos Superman 2 1980. Y quiero dejar claro que en esta reseña no voy a estar hablando lo que pasó con Richard Donner del primer filme. Eso lo voy a estar haciendo en la reseña de Superman 2 de Richard Donner Scott. Pero quiero que sepan que estoy al tanto de la situación. Vamos a concentrarnos en lo que trae esta película. Y este es un filme que en sus mejores momentos me tenía con el corazón en la mano. Tiene escenas de acción que son memorables, que en Man of Steel vimos recreaciones o reinterpretaciones de dicha escena. Tiene muchas cosas memorables. Esto yo me imagino que cuando la gente se sentó a verla en 1980 en los cines, fue como que, wow, esta secuela. Porque el plan original de Richard Donner era grabarlas back to back y él lo hizo. Según él calcula, él grabó aproximadamente un 75% de esta película antes de, ¿verdad?, de salir del proyecto, por razones que no vamos a discutir en esta reseña. Pero Richard Lester, para que le dieran crédito como director, pues tuvo que regrabar muchas escenas y se añadieron cosas y se eliminaron cosas. Y esta es una película que comienza bien prometedoramente, pero desde su primera toma con personajes se siente extraña, se siente plana. Cuando el filme comienza Cristo porque estamos revisitando esa escena de la primera película, pero esta vez desde el punto de vista de Zod. Y es algo bien extraño que Marlon Brando no salga en esta escena y es porque no quiso regresar a Richard Donner no estar. Y utilizan su voz en esta escena, pero todo desde el punto de vista de Zod, Ursa y Non. Y de momento tenemos una recapitulación del primer filme durante los primeros 7 minutos de película y llegamos al presente en donde Clark, Superman, tiene que ir a París a ayudar a Lois Lane, que se encuentra reportando un ataque terrorista. Y una de las primeras cosas que uno nota es lo plano que se ven las tomas de esta película. Mientras que Donner tenía movimientos de cámara bien cinemáticos, esta es una película bien estática y eso ayuda en momentos para ciertas escenas cuando Superman está volando, cuando llega a la Torre Eiffel se ve espectacular, pero cinemáticamente esto es un filme carente. Claro, cuando la película se enfoca en la relación de Lois con Clark y en ella deduciendo que Clark es Superman, 10 de 10. El romance entre ellos dos me encanta. Un poco rush, pero teniendo en cuenta que de cierta forma esta película se grabó para que fuera una continuación directa de Superman, uno puede ver cómo estos dos filmes encajan y cómo la relación evoluciona y cómo esta película se enfoca más en eso. Y como un 50% de la película, específicamente la parte de Superman, es su relación con Lois y obviamente también su relación con Clark. Y de momento el filme corta a Lex Luthor. Amo el casting de Gene Hackman como Lex Luthor. Para mí es un casting perfecto. Odio el libreto. Y odio su escena. En la primera película es funcional, caricaturesco, pero funcional. En esta, hasta el acto final se deciden ir completamente Looney Tunes en cómo actúa, en sus planes. No es nada ni siquiera tan maquiavélico. Es bien vago. Esta película es bien vaga. Mientras que en sus mejores momentos el filme uno memorable, con un montón de corazón, una película entretenida. En sus peores momentos, Superman 2 es estúpida. Y sus peores momentos no son la mayoría del filme, pero son muchos. Específicamente las escenas de Lex Luthor antes de, ¿verdad?, de ir a la Casa Blanca a hablar con Zod.
hasta la música lo refleja y la música lo tiene que reflejar. Y obviamente tenemos el score de John Williams de la película original, pero John Williams no regresó a este filme porque estaba haciendo The Empire Strikes Back. Y hablando de Empire Strikes Back, Superman 2 es la segunda secuela en lograr pasar los 100 millones recaudados en la taquilla doméstica, y la primera lo fue Empire Strikes Back. Una de las cosas que esta película me gustó es cómo expande el territorio de Superman, él yendo a París. Lamentablemente el filme pues no abunda más nada en eso, ni, ¿verdad?, ni en los contextos políticos. Este filme evoca más a la era pre-crisis de los cómics que otra cosa. Este Superman de la era de oro, en donde siguen adquiriendo poderes que no son explicados. El superbeso, que eso sale en los cómics, pero algo bien raro que él usa, lo utilizan aquí al final de la película para borrarle la memoria a Lois. Vemos a los kryptonianos utilizando poderes telequinéticos, vemos a los kryptonianos desapareciendo o camuflajeándose y apareciendo, a Clark utilizando copias. Aquí, como les dije, Marlon Brando no regresó para esta secuela. Creo que en el Richard Donner Scott él está. Así que utilizaron a la mamá, lo cual hubiera sido interesante si hubieran seguido con las alegorías religiosas. Pero no hay tantas, más que todo vemos alegorías cuando Zod llega a la Tierra y él aterriza en agua y luego decide levantarse y comienza a caminar con el agua, y después vemos la serpiente, así que pues, tenemos esa alegoría de que él es, ¿verdad?, en este universo la versión de Satanás, y lo cual es cool, pero esta película en verdad es bien simplona. Sí, la parte romántica está bien hecha, más que todo por la química de Margot Kidder y Christopher Reeve. Es como que las cosas pasan y se resuelven en esa misma escena. Como que cuando Margot empieza a deducir que Clark es Superman, en esa misma escena hace algo, que es la escena de las cataratas del Niágara, que está cool, ¿cierto? ¿Cuántos segundos se tardó el nene en caer? La caída más larga del mundo. Es una película que es estúpida en sus peores momentos. Eventualmente cortamos a otra escena en ella en el hotel con él, porque ellos están investigando, whatever. Pero tenemos esta escena que es bien lograda, que es cuando él se tropieza y pone las manos en fuego y entonces decide revelar la identidad a Lois, y él está de espalda, y aunque él está de espalda, Christopher Reeve fue tan buen Superman que vemos cómo su postura cambia bien sutilmente. Es una cosa bien impresionante y escuchamos cómo su voz cambia, cosa que vimos en la primera, pero ahora es revelándoselo a Lois Lane, y es bien emotiva esa escena. Y luego se van al Fortress of Solitude y chillan. Pero chillan después de que él, ¿verdad?, pierde sus poderes como Superman por algún tipo de razón. Y esa otra es la escena. Como que tenemos esta escena en donde ella se está cambiando, se está poniendo sexy porque está bellaca. Y Clark va y habla con, ¿verdad?, esta proyección de su madre, que le está hablando específicamente sobre este tema. Y ella le dice que la única forma de concretar este amor es si él se rinde ante la humanidad y es humano. Cosa que fue cool porque ¿verdad?, en el Arrowverse, cuando hicieron Crisis, si no me equivoco, eventualmente vemos a Tom Welling, ¿verdad?, que es el Superman / Clark Kent de Smallville, y vemos que él hizo esto, él rindió su poder hacia la humanidad. Eso fue cool, fue cool. Eso, lo único que pasa muy rápido. Como que el romance y eso de Superman rindiendo sus poderes se prestaba para una película sola, sin necesidad de Zod. Y aquí tenemos esta parte de la historia, tenemos a Zod y compañía llegando a la Tierra y, ¿verdad?, conquistando el mundo. Y además tenemos a Lex Luthor, que por cierto, la compinche de Lex Luthor desaparece totalmente de este filme después de que él llega al Fortress of Solitude y regresan. Porque sí, Lex Luthor encuentra el Fortress of Solitude, y pues una de las cosas cool que me gustó es que vemos cómo él interactúa con estos hologramas preprogramados, y de momento la mamá le dice como que contestando esta pregunta. Y Lex Luthor le dice, yo no dije ninguna pregunta de que tú hablas. So, eso fue cool verlo, ¿verdad? Más, tener una versión más mundana de, ¿verdad?, de la realidad de estos hologramas o estas proyecciones. Lo cual es curioso porque Lex también usa una proyección en la cárcel. Así que nos da a entender que de cierta forma los humanos estamos llegando a ese nivel. Cosa que obviamente no se explora en el filme. La batalla en el pueblito, cool. Obviamente en Man of Steel evocaron esto en la pelea de Smallville, mientras que en esta película Superman está chichando con Lois. En Man of Steel, Superman está tratando de salvar junto a los militares a los ciudadanos, a los civiles.
Pero fue cool verla, fue cool ver el origen de esa secuencia. Una vez Superman se queda sin poderes, tenemos la escena del diner, que también es evocada en Man of Steel de una manera mejor caracterizada. Y al final de la película, pues termina con esa escena nuevamente, pero ya con Superman con los poderes y básicamente vengándose del tipo y creándole una contusión y probablemente rompiéndole una mano. Y este es un Superman que es bien vengativo. Lo vemos cuando le rompe la mano a Zod y lo mata. Y no importa lo que digan los actores, en esta película Superman mata a Zod. En esta película Superman mata a Non y Lois Lane termina matando a Ursa. Son unos humanos. Después de que Superman le quita los poderes a ellos, los tira en el Fortress of Solitude al vacío y no vemos más nada de los personajes. No me digan que Superman no mata. Pues Superman canónicamente los cómics ha matado, no es que le guste, pero si lo tiene que hacer lo hace. Y en estas películas que tanta la gente reverencia, Superman mata. Fue cool ver a Superman pelear en Metrópolis contra 3 kryptonianos. Es verdad que la pelea era como un turn-based RPG en donde como que se tomaban turnos para pelear. Como que primero ataca Non, después Superman ataca, después ataca Ursa, después Superman ataca, después ataca Zod, después Superman ataca. Era como que bien teatro. Y pues en ese sentido, sí vemos un poco de destrucción en Metrópolis, sí vemos a Superman, ¿verdad? Parando de pelear para salvar a personas, lo cual es bien este Superman que me encanta ese aspecto. Sí vemos a las personas dudando, ¿verdad? De la integridad de Superman. Don't leave us. Al irse volando, ¿verdad? Porque no puede pelear contra ellos. Pues una película que es interesante de ver. Mucha gente la considera que es su favorita. Yo, si la tengo que poner contra Superman del 78 versus esta, sí, esta tiene más acción. Sí, las escenas románticas son bien memorables y la química entre Margot y Christopher es a otro nivel. Zod es memorable hasta el acto final. Y esta es una película que se saca muchas cosas del culo y no explica nada. Es una película bien posconera, una película que es para sentarse, no pensar mucho en ella, disfrutarla específicamente si la ves back to back con la original. Pero no es mejor que la original. Esos tiros de cámara bien planos, bien secos, que después leyendo descubrí que fue una decisión a conciencia del director, ya que en vez de estas tomas cinemáticas y movimientos, él quería evocar más los cómics de la precrisis, en donde tú veías un panel lleno de personas, imágenes, diálogos, y sí lo logró, puntos por eso, pero le resto puntos porque ya tuvimos una versión cinemática que se veía mucho mejor que lo que acabamos de ver. Y es una película que está bien desbalanceada. Así que por eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Superman 2 una C+. Si tú te criaste viendo esta película en los 80s o 90s, entiendo que esto es un filme de nostalgia. Fuera de eso, la película está mala. Dirigida por Richard Lester, quien regresó de Superman 2, y por un guión escrito por David y Leslie Newman, tenemos Superman 3, un filme protagonizado por Christopher Reeve, Richard Pryor, Margot Kidder, por solo 2 escenas, Annette O'Toole, Mark McClure, Robert Vaughn, Annie Rose y Pamela Stephenson. Y mi mayor sorpresa viendo este filme es que sea una comedia slapstick. Yo le quise dar el beneficio de la duda a Richard Lester con esta franquicia, porque él heredó lo que hizo Richard Donner en Superman 2 y ¿verdad? Lo convirtió a lo que él realmente quería hacer, él no siendo un fanático de los cómics. Y la única razón por la que él regresó para hacer esta película es por Richard Pryor, ya que él era un fanático de este actor y comediante icónico de los 70 y 80. Y mi mayor problema de esta película es que son 2 filmes en uno y ambos de manera individual tenían la posibilidad de ser algo bueno. Porque está la película de Richard Pryor, donde es una persona pobre, medio buscón, que se da cuenta que es un genio de la computación y descubre cómo sacarle dinero a la compañía donde trabaja.
Esa es una película interesante. Y por otro lado tenemos otra película interesante que es Superman, quien recibe una kriptonita, la cual como no tiene todos los materiales de la kriptonita original, pues le ponen Star, que es un ingrediente que está en los cigarrillos, y esta termina teniendo un efecto negativo en él, en donde básicamente lo vuelve malo. Y no es malo porque no mata a nadie, sino lo vuelve egoísta, irresponsable. Y entonces tenemos esta otra película de Superman enfrentándose a Superman. Y esa idea está brutal. De hecho, la escena de la pelea entre Superman y Clark está en la madre. Eso es un película, ahí estaba la película. Y además también Clark volviendo a Smallville y reencontrándose, ¿verdad?, con su amor de juventud, etcétera. Hay algo ahí. Pero estas dos historias no convergen, no funcionan juntas. Y aunque Richard Pryor es divertido de verlo, y aunque Christopher Reeve sigue siendo magnífico como Superman, y más en esta versión donde vemos la dualidad del personaje, esta película no funciona. Yo le quería dar el beneficio de la duda a Richard Lester, porque en Superman 2 hay varias escenas que son divertidas de ver y, ¿verdad?, y como la composición de la escena, por más que no me gusta su cinematografía, pero la composición de la escena, los cortes, el humor visual que tiene. Pero en este filme se fue 100% comedia. La película abre con una escena slapstick de comedia en donde vemos un efecto dominó. Yo sé que son cómics, pero no son caricaturas. Y esta película, 50% de ella es caricatura. Y eso es lo que no funciona. Y la parte de Superman es interesante en teoría, no en ejecución. Porque no hay ningún tipo de razón para que, si estamos hablando de tecnología, no hubiéramos mezclado la tecnología de Krypton con lo que estamos viendo, ¿verdad? Cómo se está desarrollando la computación y electrónica en la Tierra, lo cual es algo curioso porque en mi reseña de Superman 2 yo mencioné que la tecnología de Lex Luthor se estaba acercando a lo que es la tecnología de Krypton, y ahí estaba la tesis de esta película. Pero Richard Lester decidió ignorarla. Aquí no sale ni el Fortress of Solitude. De hecho, no sale tampoco Lex Luthor. Y tenemos un villano que es literalmente Lex Luthor. Se nota que la razón por la que Lex Luthor no está es porque Gene Hackman decidió no participar en esta película. Recientemente murió Gene Hackman, legendario actor de French Connection, Unforgiven, entre tantas otras películas. Leer lo que determinaron los forenses de cómo murió, bien trágico y bien triste. Por favor, cuidemos a nuestros mayores, cuidemos a nuestros abuelos. Pero nada, volvemos. Esta película, en vez de Lex Luthor, tenemos a otro millonario interpretado por Robert Vaughn, Ross Webster. Hace sentido Webster porque brega con computadora. Y él es el dueño de esta compañía a la cual Richard Pryor le está robando dinero. Ahí hay algo interesante también, pero tampoco se explora. Lo de que él es un genio de computadora no se explora. Simplemente Webster lo empieza a utilizar para crear caos alrededor del mundo. Él controla originalmente el precio del café y eventualmente el precio del petróleo. Pero tenemos a Superman que interviene en esto, y por eso es que Webster lo quiere muerto. Y para eso patrocina a Gorman con la creación de una supercomputadora que va a identificar las debilidades de todas las personas. Pero antes de eso es que crean la kriptonita, y ahí es que vemos que Superman se vuelve malo. Pero realmente, básicamente, Superman desaparece del panorama y es bien poco lo que hace como malo, como que apaga la antorcha de la Olimpiada, endereza la torre de Pisa. O sea, es bien estúpido lo que hace. Una de las cosas que viéndola me hizo recordar fue el trailer de Superman de James Gunn. Para mal, definitivamente. Y el hecho de que en el trailer veamos a Ultraman, que todo el mundo sabe que se va a convertir en Bizarro y que hay un callo, se siente como esta película, entiéndase, desenfocada, saturada, una película que tiene un tono incorrecto para un filme de Superman. Yo particularmente no estoy interesado en ver esta nueva película de Superman, pero para los que estén interesados, deberían darle un rewatch a estas primeras 3 películas de Christopher Reeve para que vean lo que estoy diciendo. Cinemáticamente se parece más a Superman 2 y a 3 que a Superman 1, que es la mejor que se ve visualmente. Por cierto, es tan obvio que Sam Raimi se inspiró en esta película para hacer Spider-Man 3, pero tras verla, Spider-Man 3 es mejor. Cosas curiosas es que Annette O'Toole
En esta película hace a Lana Lang, una madre soltera, que es uno de los aspectos que me encanta del filme, y su hijo Ricky, Superman lo salva, pero ella está más interesada en Clark Kent que en Superman, lo cual es un contraste con Lois Lane, pero al Lois Lane no estar en el panorama, porque recuerden que al final de Superman 2 él la besó y le borró las memorias, y pues no hay ningún tipo de conflicto con esto. Lo ideal para esta película es que Margot Kidder hubiera regresado en un papel protagónico como Lois Lane y tuviéramos este triángulo amoroso entre Clark Kent / Superman, Lois Lane y Lana Lang. Pero Margot Kidder no quiso volver por lo que le hicieron a Richard Donner. Y igual Hugh Jackman no quiso volver por lo que le hicieron a Richard Donner. Y entonces la película pierde su esencia y cosas que debieron utilizar simplemente desaparecen. Lo que iba a decir es que Annette O'Toole hizo de Lana Lang en esta película y después en Smallville hace de Martha Kent. Es el dato curioso. Esta es una película que se hubiera beneficiado simplemente enfocándose en el Superman malo y el Superman bueno, o el Clark Kent. Y esto estaba ahí puesto en bandeja de plata. En Superman 2 hay una escena en donde vemos cuando el Fortress of Solitude tiene la tecnología para quitarle los poderes a Clark. Y en la escena vemos como Clark se divide y hay que perder los poderes. Y después eventualmente Superman recupera los poderes, pero nunca vemos cómo lo hizo. Esto pasa detrás de cámara. Y hubiera sido interesante que una película que habla sobre la tecnología volviera a la tecnología de Krypton y quizás el personaje de Richard Pryor, siendo un genio de computación, hubiera entendido esta tecnología a un nivel que quizás ningún otro humano lo hubiera hecho, y obviamente teniendo a Lex Luthor también en vez de a Webster. Y aquí había una película cohesiva con la segunda parte que seguía explorando temas que estaban implícitos en la segunda parte, pero no, el guión de este filme básicamente ignora lo que pasa en las demás películas, como si nada hubiera pasado. Esto es otra historia de Superman. Y lo que sí le tengo que dar a este filme es que parece un arco de historia de 12, 24 meses de los cómics de la era de oro, la era plateada, porque es un filme que se siente bien comic booky, pero para mal, porque se pierde algo en trasladarlo del papel a la pantalla grande. Y este contraste es más evidente cuando ves estas películas corridas, cuando ves la pieza cinemática que es Superman 78 y después ves como muchos de estos encuadres de Donner se vuelven planos en manos de Lester, y después ves como cuando Lester trabaja el filme solo es una comedia slapstick. Hay cosas que me gustaron, me encanta cómo cambia el traje de Superman y se ve uno más sucio, uno más oscuro. Vemos a Christopher Reeve con la sombra de la barba y tenemos este momento en donde cuando él llega al junkyard de carro y lo vemos gritar. O sea, ahí hay una película. Christopher Reeve estaba haciendo su trabajo. Físicamente se ve como Superman. Quizás más que en ninguna otra película. Físicamente se ve impresionante y es un desperdicio de película por eso. Además, cuando llegamos al último acto y tenemos esta supercomputadora que recientemente hicieron un homenaje a la película en los cómics, vemos la creación de esta especie de enemigo, el cual, ¿verdad?, no dura mucho, pero es como... Es tan obvio que es una referencia a Brainiac, y leyendo también, leí de un personaje que se llama Cómputo, pero es tan obvio que podías hacer una cuarta película dedicada a Brainiac, pero no. Todos sabemos de Quest for Peace. Pero dicho todo eso, yo tengo que decir que a Superman 3, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar, lamentablemente, una C menos. Pero esa no es solamente mi opinión. Esto fue lo que dijo Christopher Reeve en su memoir. Extrañé a Richard Donner tremendamente y lo que creamos 2 años antes. Disfruté de la secuencia en la que Superman se convirtió en una versión mala de sí mismo y trata de matar a Clark en el basurero de carros. Esa escena es sobresaliente. Pienso que el resto de Superman 3 fue mayormente mal concebido. ¿Ves? No solamente soy yo. Dirigida por Sidney J. Furie, de un guión de Lawrence Conner y Mark Rosenthal,
de una historia de ellos y Christopher Reeve, tenemos la cuarta y última entrega de la franquicia original de Superman. Pero cabe destacar que también voy a estar reseñando el Richard Donner Scott de Superman 2. Sin embargo, vamos a hablar de esta cuarta parte porque tengo opiniones. Fuera del póster, su reputación y el hombre nuclear, yo no sabía nada de esta película. Y teniendo en cuenta que a mí no me gustó mucho la tercera, estaba preparado para ver algo mucho peor. Y cuando tenemos en cuenta sus puntuaciones en IMDb de 3.7 de 10 y el Rotten Tomatoes, que el consenso de los críticos es 3 de 10, yo estoy más de acuerdo con el consenso del público en esta película, un 4 de 10. Porque si bien esta es la peor de la franquicia original, no es mucho peor que la tercera parte. Y me explico. Sí, este es el peor filme de la franquicia, pero solamente dura 90 minutos. El ritmo narrativo es uno mejor que el de la tercera parte. Y es verdad que hay escenas que se nota que desaparecieron de la película. De momento vemos a Superman enfermo ¿verdad? En su apartamento. Y cuando lo volvemos a ver está todo viejo buscando el pedazo de Krypton que le dejó la mamá. Esta es una película que en su edición le quitaron mucho si es que se llegó a grabar. Porque esta es una película que también se nota que no tiene el mismo presupuesto que sus otras entregas, particularmente que sus primeras dos entregas. O sea, eso es bien obvio cuando ves lo mal que se trabajó el green screen. Cuando a eso le añades que físicamente esta es la peor vez que se ve Christopher Reeve en el traje. No se ve mal, pero específicamente en Superman 3 para mí fue la mejor condición física que él tenía, y en esta claramente no está en la misma condición física que en parte 1, 2 y 3. No se ve mal, se ve muy bien y obviamente él sigue siendo excelente como Superman y Clark Kent. Pero con todo eso dicho, creo que esta es una película que es bien fácil de ver, que mayormente entretiene, aunque narrativamente sea un desastre. Creo que el tono es lo que le beneficia. Una de las cosas que me gusta es que vuelve Gene Hackman como Lex Luthor, y el tono de esta película se presta para el Lex Luthor de Gene Hackman, siendo esta mi versión favorita, mi interpretación favorita dentro de una historia del personaje, superando por un pelito en Superman 2, solamente porque en Superman 2 él no sale tanto, pero ciertamente su mejor interpretación de Lex Luthor es en Superman 2, pero en esta es el villano principal. Otra de las cosas que me gusta de esta película es que se enfoca en Superman. Parte 2 está entre Clark y Lois y Superman. Parte 3 está totalmente desenfocada. Esta es una película enfocada en Superman. Eso hace que la narrativa funcione mejor. Otra de las cosas que me gustó es todo lo que pone a la mesa, por más que no lo explore. Y ese es uno de los grandes negativos. Esta película pone muchas cosas a la mesa que ya yo había mencionado, incluso en mi reseña de Superman 2. Yo había mencionado que, ok, él va a París, pero no hay ningún tipo de conflicto ni nada. Esta película como que da el hint de que puede hablar de esto cuando empieza el filme. Es con él salvando a unos astronautas de una estación espacial rusa, y después eventualmente Superman va a las Naciones Unidas y básicamente declara que él va a terminar la guerra nuclear. Hay unos temas políticos y conceptos que retan al personaje y su perspectiva del mundo y cómo un Superman reacciona a los eventos que están pasando en el mundo. Tengan en cuenta que esta es una película de los 80, así que básicamente está hablando de la Guerra Fría, y este es como si fuera la Rocky 4 de las películas de Superman. Literalmente está peleando con un tipo rubio. La escena del Double Day me encanta y es algo que hace eco de Superman 2. Básicamente yo pienso que esta es una mejor secuela de Superman 2 que Superman 3. Y vemos que, ¿verdad? Donde él se crió está en venta, pero él quiere que lo compre un granjero. Esa escena, no vemos más nada de esa escena. Después, en Metrópolis, hay un niño, ¿verdad? Que dice como que Superman debería intervenir en la guerra nuclear. Él interviene, elimina todas las bombas, todo el mundo lo aplaude y no hay ningún tipo de consecuencias porque ya Lex escapó y ya Lex tiene su plan, que es utilizar un pelo de Superman para clonarlo, para hacer una versión más fuerte de Superman, pero sobre todo una versión que él controle. Y Gene Hackman en esta película se come toda la escena, y obviamente esta reseña es dedicada a él. Él murió, ¿verdad?, en febrero de este año. No me estoy disfrutando más su actuación porque él ya no está con nosotros. Honestamente, estuviera vivo o no, para mí esta es la mejor versión del personaje porque es la más que tiene que hacer. Y en esta película es
Él es el villano principal nuevamente. Y no solamente es el villano principal nuevamente, sino que es desde el principio. Porque si bien en la primera de Superman es el villano principal desde el principio, también nos está introduciendo al personaje. En esta no nos tienes que introducir nada. Todo el mundo sabe quién es Superman. Todo el mundo sabe quién es Lex. Así que va un poco más al grano. El personaje del sobrino, bien nada que ver. Hay un arco de historia que es súper interesante, que para nada vemos nuevamente, sobre el Daily Planet, en donde una nueva administración lo coge y empieza a hacer prensa amarillista, y eso hubiera sido interesante explorarlo. Y básicamente tienen una buena escena en donde establecen eso. But a reporter's first allegiance has to be to the truth. The people of this city depend on us, and we can't let them down. Y durante la película vemos los titulares sensacionalistas que ponen, pero realmente no se explora mucho. Esta es una película que pone muchas cosas en la mesa y no explora, pero las cosas que pone son interesantes, pero no las explora. Por otro lado, la hija de la persona que compró el Daily Planet está enchulada de Clark, y entonces obviamente Lois está enchulada de Superman, y de momento tenemos este double date, que es una de mis escenas favoritas de la película, y es una escena, ¿verdad?, graciosa, hasta que Lex llama a Superman usando tecnología que solamente Superman puede ver y escuchar. Y ahí es que empieza la pelea con Nuclear Man. Y ahí me voy a hablar de Nuclear Man. Y una de las cosas más interesantes, medio rara de esta película, es esta escena en donde Clark y Lois están en el apartamento. Y básicamente Clark salta del edificio con Lois y ella piensa que él saltó, nos vamos a morir. Y ahí es donde él le revela que él es Superman nuevamente, y tienen este viaje por todo el mundo, I Can Show You the World. Y de momento, cuando llegan nuevamente a la terraza del apartamento de Lois, ella le dice como que, yo recuerdo todo. Y yo como que, oh, brutal. Olvídate lo que pasó en las otras películas, vamos a darle cuenta nueva después de Superman 2 y olvídate. Y aquí Lois y Superman van a estar juntos. Y después le da un beso y le vuelve a borrar la memoria. Y yo como que, es que es medio creepy, ¿verdad? Como que él pueda hacer esto, no sabemos cuántas veces lo ha hecho. Es medio creepy, como que cada vez que él se sienta mal, decida revelarle la identidad a Lois, después borrarle la memoria. Eso es cuestionable, moralmente es cuestionable, pero este es un Superman que es moralmente cuestionable. Este es un Superman que es petty. Lo vemos en parte 2 cuando volvió al diner, y en esta película lo vemos cuando está en el gimnasio, en donde al final le tira las pesas al tipo que era un assault, se lo merecía, pero, ¿sabes? Este es un Superman que es petty. Este es un Superman que es vengativo, de cierta forma. Ok, Nuclear Man. Nuclear Man es el músculo del plan de Lex Luthor. Es este clon de Superman que en teoría es más poderoso que Superman porque viene del sol. Y tiene fuerza radioactiva y tiene otros poderes que Superman no tiene. Puede tirar bolas de fuego, láser, telequinesis, cosas que hemos visto en esta franquicia serie. De hecho, Superman tiene un rayo que es como un reparo de Harry Potter. Tiene un rayo que repara la muralla china. Ok, cool. La batalla entre Nuclear Man y Superman funciona para mí, me entretuvo. No es nada del otro mundo, porque no lo es, pero tiene sus momentos interesantes. Lo que no me gusta es que simplemente por el rasguño sea como que, este rasguño y esta energía nuclear, pues básicamente convierte a Superman en un viejo poco a poco, y no vimos eso. Simplemente él, cuando pone la Estatua de la Libertad, lo rasguña, Superman se cae, lo patea, la capa está ahí bien estilo Death of Superman, aunque esta película es antes de que se hiciera esos cómics, varios años antes. Y de momento en el periódico ponen que Superman está muerto y Clark está desaparecido, así que Lois termina yendo a visitar a Clark y lo encuentra bien enfermo. Y es interesante lo que hicieron, pero entonces no vimos más allá, como que su salud siguiera progresivamente poniéndose peor, y simplemente brincamos a él otra vez en la granja, ¿verdad? Donde vivían los Kent. Vimos a Clark sacando esto. No hubo ningún tipo de desarrollo y simplemente llegamos a la conclusión. Es como que esa es una de las cosas que me hace que me vuelva loco viendo esta película, pero me la disfruté mucho más de lo que pensaba, en el sentido de me disfruté esta película como tanto me puedo disfrutar un 4 de 10. Es una película que yo volvería a ver. Cuando personalmente vea las películas de Superman, probablemente vea Superman 1 o 2, brinque la 3 porque realmente es la menos que me gusta, y vea la 4. Eso no significa que Superman 4 es mejor que la 3. No, simplemente para mí es más fácil de ver, es más
risible, y hay unas cosas que sí definitivamente me gustan de la película, y es por eso que sorpresivamente entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Superman 4 Quest for Peace una C-. Y con eso llegamos al final de esta compilación de reseñas dedicadas a Superman. Si llegaste hasta aquí y no lo has hecho, dale like, comenta cuál es tu orden de películas favoritas. Yo te voy a dar el mío. El número 4, y para mi sorpresa, es Superman 3. Básicamente Superman 3 no es una película de Superman. Lo que me lleva, como muchos ya sabrán, es The Quest for Peace. Por lo menos esto es una película de Superman. No una muy buena, pero una película de Superman. Y vamos a la número 2, que es Superman 2. Y para muchos es la mejor película de Superman. Para mí tiene demasiados defectos técnicos y narrativos como para considerarla la mejor película de nada. La segunda mejor de esta franquicia, lo que me lleva a la número 1. Y obviamente la primera, Superman, dirigida por Richard Donner. Esta fue la introducción perfecta al cine de Superman, y esto es un filme que yo podría volver a ver cuando sea, igual que el 2 también, pero este es, para mí, es mejor porque visualmente me gusta más, es más apelante en su narrativa visual, en su cinematografía, en el cinema, y sigue siendo una película interesante que tiene preguntas y respuestas y que abre su historia a expandirse, que es lo que vemos en la segunda, y en general es mi favorita de estas primeras 4. Pero, como te dije ahorita, déjame saber la tuya. ¿Cuál es tu orden de películas favoritas entre estas 4? Creo que luego voy a hacer una compilación de las películas de Superman de Christopher Reeve, pero la trilogía de Richard Donner. Entiéndase, Superman 1, Superman 2 de Richard Donner Cut y Superman Returns. Esa trilogía espiritual, y obviamente eventualmente voy a hacer la compilación de las reseñas de todas las películas de Superman live action, incluyendo la de James Gunn. Pero mientras tanto, este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima.